trenches, we call it, right? Tú sabes, es mucho de estar ahí como en la jugada, ¿tú sabes? It's kind of like hand-to-hand combat every day. You're recruiting in the trenches. Es como estar ahí como en una pelea de que estás ahí dándole, pero estás ahí siempre. Yeah, it's a lot of people who tell you get lost, you know, you don't know what you're talking about. Sí, hay mucha gente que te va a decir, estás loco, tú no sabes de qué estás hablando. But you can be really strong with those people. Pero tú puedes ser realmente fuerte con esas You can personas. tell them that's where you're wrong. Tú le puedes decir, tú eres el que estás mal. I know exactly what I'm talking about. Yo sé exactamente de qué te estoy hablando. And I know exactly what's going to happen. Y yo sé exactamente qué es lo que va a pasar. Okay? 54 countries, 54 países, 53 times in a row. 53 veces en fila. 53 countries in a row. The people who are there in the beginning, that are organized, that execute their plan, become millionaires. Every time. Piensen ustedes en las personas que por 53 veces han hecho eso, estar país tras país, ejecutando el plan y haciéndolo de una forma organizada, ahora son millonarios. Every time. Siempre. Okay? That's a pretty good bet. Esa es una apuesta muy buena que tú puedes hacer. Okay? Can you think of anything that is successful in your life that happens 10 times in a row, every time, 10 times? Tú puedes pensar en algo en tu vida, algo muy exitoso, que haya pasado 10 veces seguidas, una y otra vez. I mean, I come from the real estate business. Yo vengo del negocio de finca raíz. That's what I did before New Skin. Eso era lo que yo hacía antes de trabajar con I ellos. never won 10 deals in a row. Y yo nunca gané así 10 veces por algo seguido. I'd win some, I'd lose some, I'd win some, I'd lose some. Entonces ganaba algo, después lo perdía, ganaba, después perdía. Well, it's not just 10 times in a row, folks. Y claro que no gané 10 veces seguidas. It's not even 20 times in a row. Ahora piensen 20 veces seguidas. It's 50 times in a row. Es 53 veces seguidas. Those are really good odds, right? Es algo realmente muy bueno. So if you decide you're going to spend some money, you're going to spend some time working on a new market, Entonces si tú piensas que vas a invertir dinero, vas a invertir tiempo en la apertura de un mercado nuevo, and if you're demanding enough of those people, y si tú les estás demandando a las personas correctas, lo que ya hablamos, if they execute the plan, si ellos ejecutan el plan, you got a really high chance things are going to turn out well. te vas a dar cuenta que tienes una gran chance de hacer cosas enormes en la compañía. So, you know, think about Chile. Entonces piensen acerca de It's Chile, brand new, que está muy nuevo. okay? You cannot say anymore, listen, you're going to be among the first people that's not even open yet. Ustedes ya no pueden decir que el mercado todavía no se ha abierto. Eso ya no lo pueden decir. Is there power in being able to say that phrase? Piensen qué tan poderoso es poder decir el mercado todavía no se ha abierto y tú puedes ser el primero. When you're in the country and you're recruiting successful business people, Cuando tú estás en la ciudad y tú estás conociendo personas, las estás reclutando, does it help to look them in the eyes and say, you'll be among the first because we haven't even opened the country yet? piensa si te ayuda a mirar a los ojos a esa persona y decirle, piensa que tú vas a ser el primero, vas a estar realmente apenas se haga la apertura del mercado. Is that powerful? ¿Eso es poderoso? Do you think that entrepreneurial people want to be the first? ¿Tú crees que la gente realmente que es empresaria quiere estar en ese primer lugar? Of course they do. Claro que ellos quieren hacerlo. They feel like they've got inside information. Esa es la información más importante para ellos. You know, you're there in front of them, sitting in their office, giving them the story of New Skin, and you're saying to them, you'll be among the very first people, you know? Most people don't know anything about this. It's not even open yet. Tú sabes, te sientas en la oficina de alguien, le hablas sobre la historia de Nuskin y le cuentas esa oportunidad de ser el primero y de que nadie más, casi nadie conoce la oportunidad. But here's the track record of this company. Pero aquí está lo que la compañía ya ha hecho en todos estos años. 53 countries in a row. 53 países en línea. The people who get involved now Las personas que quieren volver parte ahora execute their plan. y quieren ejecutar su plan. They capture a big percentage of the market. Ellos hasta quieren capturar la mayor cantidad de personas en ese país And they become millionaires. y se convierten en millonarios. Okay? Today, you can't say that in Chile anymore. ¿Ok? Entonces ahora en Chile ustedes ya no pueden decir eso más. You can say, hey, we're in day number 4.
Ustedes pueden decir, bueno, estamos en el día número 4. It's only been open 4 days. Ya hemos tenido Chile por 4 días. Okay, you can say that, Tú puedes decir eso ahora. but you can't say it's not even open yet. Pero ya no puedes decir que todavía la compañía no está en ese país. Please understand how precious the pre-market window of opportunity is. Entonces, por favor, quiero que entiendan lo importante que es la ventana de oportunidad cuando un país se va a abrir. Okay, there's 2 parts. Hay 2 partes. There's the pre-market window. Está la ventana de oportunidad del premercado, de la preapertura. Then there's the opening. Y después está la apertura. Okay, and forever forward. Y después, pues de ahí en adelante. The pre-market window is the only place you can say to somebody it hasn't even started yet. Y esa ventana de la preapertura es el único momento donde tú le puedes decir a alguien que todavía no está en ese país. That phrase will grab entrepreneurs. Esa frase es la que realmente captura la atención de los empresarios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. The reason I decided to talk about this for a few minutes right now in this leadership meeting Entonces la razón por la que decidí tomarme unos minutos para hablarles sobre Chile en esta sesión de liderazgo is because there was only 5 people who raised their hand that they were in Chile for the opening. es porque solamente 5 personas le levantaron su mano que estuvieron en Chile la semana pasada. And so that tells me that most of you don't understand what just happened. Entonces eso me hace pensar a mí que todavía ustedes no entendían cómo trabajar, digamos, el premercado. I know you're working hard and I know you're building right here in Colombia, and that's great. That's what you should be doing, right? Yo sé que ustedes están trabajando muy bien acá en Colombia y que están creciendo mucho en Colombia. But if your vision is bigger than just Colombia, Pero si tu visión es más grande que Colombia, if you desire to never depend on any one currency or any one government the rest of your life, si tu deseo realmente es no depender de ninguna moneda ni de ningún gobierno por el resto de tu vida, if you want to diversify your income all over the world si tú quieres diversificar tus ingresos a nivel mundial and create a safety in your income that nobody else in the world really has, y crear realmente una seguridad en tus ingresos que nadie más en el mundo va a poder tener, then you need to think about the international expansion. tú realmente tienes que pensar en expandirte de una forma internacional. Okay? ¿Ok? Chile is number 54. Chile fue el país número 54. Eventually, Nu Skin will open more than 100 countries. Y eventualmente se van a dar cuenta que Nuskin va a abrir más de 100 países. So we're kind of in the middle right now. Entonces pareciera que estuviéramos en el medio, estamos en la mitad. Half the countries are open, La mitad de los países ya se abrieron and the other half are in our future. y los próximos están en el futuro. Okay? So you should learn now what that means because you've got about 45 more countries to go. Entonces tienes que aprender y entender esto ya porque tienes casi que más de 45 países por abrir. And some countries you'll be more aggressive in than others, okay? En algunos países serás más agresivo que en otros. Some countries you may have a better connection with people in that country than you do another country. En algunos países tendrás mejor conexión con las personas que en otros. But it's not just you, is it? Pero no solamente se trata de ti. You need to be thinking about your downline. Tienes que pensar también en tu equipo. You may say, well, I don't know anybody in Chile. Tú podrás decir, no, es que yo no conozco a nadie en Chile. Well, you can find people if you want to. Pero tú también podrías conseguir personas si tú quisieras. I didn't know anybody in Japan, Él no conocía a nadie en Japón and I found lots of good people in Japan. y él encontró realmente personas muy buenas en Okay, Japón. but you need to be talking to your team. Pero tú necesitas estar hablando con tu equipo. You need to be saying to them, who do you know in Chile? Necesitas siempre estar preguntando a quién conoces tú Who en do you Chile. know that does business with Chile? A quién conoces tú que haga negocios con Okay? Chile. Who do you know that travels to Chile? A quién conoces que viaje a Chile. Okay? Those are the questions you ask your team. Esas son el tipo de preguntas que tienes que estar haciendo siempre a tu equipo. Okay, so in 2017, Entonces, en el 2017, probably about January or February, probablemente en enero o febrero, you need to start to execute your plan in Peru. necesitan poner en marcha su plan de acción para abrir Perú. Okay? You don't want to do it too soon. No lo hagan tan pronto.
because you can burn people out, Porque right? ustedes pueden quemar personas You've ahora. got to do it close enough to the actual opening Tienen que hacerlo lo suficientemente cerca a la apertura that they can oficial sustain their energy until the opening. para que ellos puedan mantener su nivel de energía hasta esa próxima apertura de país. So timing is important. Right? Entonces el momento es muy importante. Timing is important. Okay. I started a little bit too soon in Japan, Yo creo que empecé muy temprano en Japón and I lost some good people y perdí realmente unas personas buenas, because it was just too far away to the opening. porque realmente estaba muy lejos de la fecha de apertura. About 6 months is perfect. Entonces 6 meses es el tiempo ideal para hacerlo. Okay. What are you doing in this activity? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esa actividad? You are informally organizing your network. Tú estás de una forma informal organizando tu You are equipo. trying to identify 1 or 2 or 3 really good people. Tú estás intentando encontrar 1, 2 o 3 buenas personas. People who have made a commitment to be qualifying Blue Diamond the first month. Personas que hagan un compromiso de convertirse en diamantes azules el primer día de la apertura. Which means that they made the trip to Utah, ¿Qué significa? Que van a hacer el viaje a Utah and they probably had 12 other people make the trip to Utah also y before que the opening. probablemente antes de la apertura van a llevar a 12 personas más con ellos a que hagan el viaje a Maybe Utah también. 20 people made the trip. De pronto 20 personas van a hacer el viaje. You may know the name Katsumi Kaneko. De pronto ustedes conocen a Kaneko. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? Katsumi Kaneko ended up Katsumi being the #1 distributor in Japan. Katsuni Kaneko es el distribuidor número 1 en Japón. Katsumi Kaneko, in 6 months, brought 400 people to Utah. En 6 meses él llevó 400 personas a Utah. He came to Utah every 3 weeks. Cada 3 semanas estaba en Utah. Every 3 weeks. Cada 3 semanas. This man is really smart. Este hombre es realmente inteligente. Really smart. Muy inteligente. Okay? So he made a plan, Él hizo un plan. and he executed the plan. Ejecutó su plan. And he would show up with at least 40 people every trip. Y en cada viaje llegaba con un mínimo de 40 personas. Why 40? ¿Por qué 40? Because he cut a deal with the Japan Travel Bureau, the travel agency. Porque él organizó con una agencia de viajes ese número. He said, if I sell 40 tickets, I get my ticket free. Y él dijo, si yo vendo 40 tiquetes, yo me llevo el mío gratis. Yeah. And he would say to us, I'm bringing the next group on these dates. I need you to have the company ready. You need to have the management team ready to meet us. You need to be ready to train on product, compensation, and OTG. Y también se organizó con la compañía. Habló con la compañía, les dijo que les daba las fechas de cada cuánto iba a estar con sus grupos para que tuvieran los tours por la parte corporativa, por los laboratorios y conocieran también los They'd científicos. fly into Salt Lake City. Viajaban a Salt Lake City, There was an entire bus waiting for them. había un bus entero listo para ellos. They fill up the whole bus. They drive to Provo Ellos llenaban el bus y Check in the manejaban hotel. llegaban a Provo and start the tours. y empezaban el tour por la compañía. 2 nights, 2 noches and then back to Japan. y se regresaban a Japón. Okay? Every 3 weeks. Cada 3 semanas. Yeah. So he was very serious about this. Entonces él realmente hizo un trabajo serio con esto. Okay? This man, Katsumi Kaneko, has captured 50% of the Japanese market. Katsumi Kaneko tiene más del 50% del mercado de Japón en su organización. Half of the entire market. Tiene casi que todo el mercado. And he's now been paid more than $90 million by Nu Skin. 90 $90 million. ha ganado más de 90 millones de dólares con la compañía. Yeah. Sí. So he's only 56. Entonces, y él solo tiene 56. He's going to live a lot more years. Y él va a vivir muchos años más. You know, will he make 200 million from Nu Skin before he's dead? ¿Él va a hacer cuántos? ¿200 millones en comisiones? Will it be a $250 million? ¿Va a llegar al cuarto del billón? Probably pretty close. Probablemente sí lo va a hacer. So when we talk about international expansion, Entonces, cuando hablamos de expandir nuestro negocio de una forma internacional, this is a serious thing. esto es algo muy serio. You think about the entrepreneurs in these markets that we will open in the future. Si tú piensas acerca de los empresarios que van a abrir los mercados en el futuro, Any business owner
in those countries would be interested in those numbers. Cualquier persona que sea dueña de un negocio en esos países va a estar interesada en esos números. Okay? So I just want you to have a better understanding of the opportunities Entonces solo quiero que ustedes entiendan mejor el tema de las oportunidades and also the risk of not participating. y también el riesgo de no aprovecharlas. Okay? So you have to be a really good leader. Entonces tienes que ser realmente un muy buen líder. You have to balance your work at home Tienes que balancear tu trabajo local with a new market that you're working on. con la apertura de un nuevo mercado que tú vayas a hacer. Okay? You don't abandon your home market. No puedes abandonar tu negocio local That's always your base of your business. porque esa es la base de tu negocio. And you'll always be able to recruit new people in your home market for every new country that opens. Y también tienes que estar por cada persona que tú abres en un nuevo país, que tú patrocinas en un nuevo país, tienes que hacerlo también en tu lugar local. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Someday we will open the country of India for New Skin. Algún día vamos a abrir el país, vamos a abrir la India. There are Indian people from India who live in every city in the world. Y hay personas de India que viven en casi que todos los países del mundo. And all of a sudden, once India is on the radar for New Skin, you watch what happens to your recruiting in this city and every city. Indian people from everywhere will join New Skin. Y una vez que Nuskin ponga su radar en hacer la apertura en India, se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Todos los lugares del mundo van a llegar personas a abrir ese país. Okay? So that's just one example, and that will happen with every country. Es solamente un ejemplo y eso va a pasar con cada país. Okay? All right. You are lucky because you're sitting here in Latin America. Entonces ustedes son muy afortunados que están sentados hoy y que están en Latinoamérica. And this is the last part of the world that New Skin hasn't invaded so deeply, right? Porque este es digamos que el último lugar del mundo que Nuskin, en el que Nuskin se está enfocando realmente en hacer la We have apertura. a huge business in Asia. Hay negocios grandísimos en Asia. We've opened a lot of countries in Europe. Ya tenemos muchos países en Europa. North America is where we started, right? En Norteamérica es donde empezamos. And so you've been down here just waiting for New Skin. Entonces pareciera que los hubiera estado esperando a ustedes para que abrieran esta segunda parte. Chile, Peru, Panama, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brazil. It's all going to happen, right? Todos esos van a pasar. Yeah. So over the next 15 years, Entonces, en los próximos 15 años, it's going to be amazing here in Latin America. en Latinoamérica vamos a tener un momento único. And you're sitting right here in the middle of it. Y ustedes están sentados en el medio de Latinoamérica. I mean, literally, you could not be more lucky. Literalmente, ustedes no pueden ser más afortunados. You're in a really great position. Están en una posición estratégica muy buena. But you got to start treating it more seriously. Pero tienen que tomarlo de una forma más seria. Okay? You can't just go, oh, well, yeah, New Skin's opening Chile. Oh, okay. Sí, no pueden ser, ay, sí salió Chile, qué chévere. Okay? That just tells me it's going over your head. You don't get it. Solo se te pasa por la cabeza y ya. Okay? All right. So enough on that. Let's talk about leadership, okay? Perfecto, entonces suficiente de este tema. Vamos a hablar ahora de liderazgo.